que significa en hebreo pobre, pero aní en sí viene de la palabra, de la raíz hebrea aná, que significa angustiado, afligido y oprimido. Cuando usted ve la palabra pobre en la Biblia en español, en el hebreo no simplemente se traduce como pobre, se está traduciendo también como aquel que ha sido afligido, como aquel que ha sido golpeado, como aquel que ha sido, que vive en la angustia y en el dolor. Así que no simplemente son pobres, vive la vergüenza de su propia miseria. Aquí leo en español pobre, pero cuando me voy a la raíz en hebreo, encuentro todos esos significados. Quiere decir que los profetas se paraban para hablar a favor del afligido, a favor del angustiado, a favor del oprimido, a favor del explotado. Eso es lo que encontramos nosotros que los profetas hacían. Hoy no se trata, pues lo que vemos hoy día es otra cosa contraria a las enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, hoy se habla de profetas que vienen, dan unas 2, 3, 4 profecías y hay que recogerle la ofrenda especial al profeta. Pero el profeta no está cumpliendo, en este caso, la función que encontramos en la Biblia. Anuncio y denuncia. Anuncio lo bueno que viene, pero también denuncio lo que no está bien. Y por eso los mismos hombres de Dios dicen, mira, no salgas a saludar rápido a aquel que porque trae buen vestuario o porque trae tremendo anillo y a los demás los marginas. O como el apóstol San Pablo decía también, o menospreciáis a la iglesia del Señor. Porque habían unos, en la carta de los Corintios lo encontramos, y oiga bien esto, en el momento que ellos hacían la cena del Señor, unos se embriagaban y otros pasaban hambre. Habían interpretado la cena del Señor de otra manera y por eso hay que tener cuidado. Leer la Biblia es algo que hay que hacerlo bajo la inspiración del Espíritu Santo si pretendemos enseñarla, pues con muchísimo más razón todavía. Entonces, ¿qué era lo que hacía la gente en la iglesia de Corintios? Se emborrachaba. ¿Usted se imagina una iglesia que a la hora de tomar la Santa Cena comiencen a sacar las botellas de vino más fuerte y empiecen a emborracharse? Es algo completamente inaceptable. Por eso encontramos en las Escrituras que Pablo lo que trata de hacer es corregir todos los problemas que se dan en las iglesias, corregir el problema de la esclavitud, del maltrato. Por eso él llama a tener un mismo sentir entre el amo y el esclavo, entre el patrón y el trabajador, entre el hombre y su esposa. Eso es lo que nosotros encontramos. Pero volviendo un poquito atrás, los grupos sociales marginados, los grupos sociales rechazados, eran los más pobres. Y hay algo que nos llama poderosamente la atención, el interés que Jesucristo tenía acerca de los pobres. Y él dijo, díganle a Juan el Bautista, y a los pobres les es anunciado el Evangelio, la buena noticia. No estás desamparado, no estás solo. Hay un Padre que está contigo y esta es la buena noticia que yo te traigo, que en griego se escribe Evangelio. La buena noticia es que Dios ya no será visto como tu Dios, ahora será visto como tu Padre. Y yo vengo aquí para dar mi vida en rescate de muchos. Ahora tú vas a ser una persona salva si crees, si tienes fe, porque al que cree todo le es posible. Entonces, cuando vamos a analizar las Escrituras, vamos a ver el papel de Jesucristo con relación a los más pobres. ¿Y quiénes son los que siguen a Jesús? Lógico, los más pobres, de los pobres. Y encontramos entre ellos los ciegos, los mudos, lo persiguen vienen los cojos también, vienen las personas miserables. Todas estas es la gente que viene tras Jesús en búsqueda de un milagro. El hecho de estar enfermos para ellos es una maldición. La pobreza era vista en el Antiguo Testamento como una maldición. Más sin embargo, los profetas de Dios, el mismo Juan el Bautista, el mismo Jesucristo, los apóstoles, todos esos hombres y mujeres de Dios se paraban para defender la causa del aní, aquel que vivía en la angustia, aná, dolor, la prueba, el rechazo, la explotación, la opresión.
Eso es lo que encontramos nosotros en la Biblia. Entonces, al analizar todos estos casos, me lleva también a la situación de ver los grupos religiosos y los estratos sociales que se daban. Por ejemplo, el sumo sacerdote era visto en una clase social alta y junto con otros más, con los gobernantes, con los aristócratas. Y hablando de aristócratas, en el tiempo de Jesús también habían grupos religiosos que eran considerados no solamente religiosos, sino que también están los aristócratas que eran llamados también como saduceos. Entonces, estos estaban considerados dentro de la aristocracia religiosa también, y por eso ellos no querían tener contacto con el pueblo, contacto con los pobres, y ellos se sentían un poco más alejados porque se sentían que ellos pertenecían a una casta social, a un estrato social mucho más elevado. Entonces eran religiosos de una posición económica muy solvente. También estaban los fariseos, que eran el término del nombre de este grupo, fariseo, significa separados. Los separados, los que analizaban la Torá, los que estudiaban las Escrituras, y ellos no querían tener contacto con nadie, sino simplemente en la realización de sus ritos religiosos. Se habían vuelto legalistas en ese tiempo y también tenían rechazo hacia los sectores más pobres. Pablo decía en Gálatas, se nos pidió que no nos olvidáramos de los pobres, y esto lo hemos hecho con diligencia. Así que los hombres de Dios entendían esto, pero estos grupos religiosos, como los saduceos, la aristocracia religiosa, como el sumo sacerdote, o en este caso de los fariseos, ellos se sentían que por sus ritos, por sus tradiciones, estaban cumpliendo con lo que la palabra del Señor manda. Amados amigos y hermanos, cuando voy a analizar la Biblia, tengo que ver cuál es el mensaje que se da con relación a esos grupos sociales. Necesito ver cuál es el mensaje que se da en medio de situaciones de conflicto. ¿Qué me dice la palabra de Dios en aquel tiempo y qué me dice ahora en este tiempo? ¿Qué es lo que está sucediendo con la llamada así globalización o mundialización? Lo que se está tratando de hacer es que las empresas privadas se expandan a través del mundo, y entonces lo que sucede es que muchos de los pequeños comerciantes comienzan a desaparecer y la pobreza se va generando. Los más ricos se hacen mucho más ricos, pero los grupos sociales nuestros, los que reciben el impacto, son los grupos más pobres. Y por eso vamos a ver nosotros, la pobreza va a ir creciendo cada vez más. Que no haya ningún engaño, la miseria, la pobreza, la explotación, la opresión continuará creciendo debido a la maldad que hay en el hombre y a su deseo de acaparamiento del tesoro de los países en las manos de unos pocos. Entonces, esto es el papel profético que nosotros debemos de desarrollar. Hoy día, pues lógicamente, en lo que se llama la globalización, están surgiendo los grandes managers, se están dando grandes cursos sobre éxito, y esto es lo que está sucediendo también en las iglesias. Se habla también del neoapostolado que va surgiendo en medio de la globalización, de la mundialización, y entonces se va asumiendo el término de apostólico como una posición de poder, como una posición de mando, como una posición de liderazgo, pero ¿hacia dónde? Y los profetas modernos también están haciendo lo mismo, se vendan sus ojos, no quieren ver la realidad, y muchos líderes lo que están haciendo es comercializando con la fe de los creyentes, y eso está mal hecho, se aleja de la verdadera hermenéutica. Los mensajes van orientados a entretener a la gente, y eso considero yo que es incorrecto. No se trata de dar entretenimiento, se trata de ser la voz profética para nuestros tiempos en medio de los diferentes grupos sociales. Tenemos los pobres, tenemos los miserables por todas las, tenemos lo que llamamos en Estados Unidos los homeless, y hay tanta gente que ha sido marginada, hay tantos hombres y mujeres que están siendo explotados por el simple hecho de no tener documentos, hay tantos hombres y mujeres que han tenido que salir para
para sus países, abandonando sus hijos en este país. Hay tanto sufrimiento y dolor, tantas mujeres maltratadas, golpeadas, rechazadas, que llegan a la iglesia en búsqueda de una palabra de aliento y muchas veces les decimos: hermano, no te preocupes, vamos a orar por ti. Venga para acá, oramos por ti. Hacemos la oración y le decimos: ya hice la oracioncita, hermano, ya te puedes ir para tu casa. La Biblia rechaza eso. Juan rechaza eso en sus escrituras. Tú no le puedes decir a un hermano que tiene hambre: vete en paz, y se va con su frío y va sin abrigo. No podemos hacer eso. Y eso es lo que me enseña a mí la Escritura, a no tomar pasajes aislados, a no querer buscar un pretexto con ellos, sino a saber orientar al pueblo de Dios. Quizás como tarea le dejaríamos a ustedes qué otros grupos sociales hay que han sido golpeados y que los encontramos en las Escrituras. ¿Cuál es el papel de los profetas frente a los grupos marginados, frente a los anís? ¿Quién asume ese papel? ¿Cómo reacciona Jesucristo cuando Él trae su mensaje y ve tanta gente que no tiene pastor, tanta gente que vive en esas condiciones como ovejas sin pastor? ¿Cuál es el papel de Jesucristo con los más pobres, con los enfermos, con los desamparados, con aquellos que han sido señalados por el sistema religioso? ¿Cuál es el papel de Jesucristo? ¿Cómo Él manifiesta su misericordia? ¿Cómo Él manifiesta su amor? ¿Cómo Él manifiesta su compasión con esos sectores sociales que han sido golpeados? ¿Y cuál es la posición de Jesús frente a los saduceos, frente a los escribas, frente a los fariseos, que pertenecen a un grupo social de una casta más elevada? Espero que este tema de esta oportunidad también te sea de gran bendición para el análisis de las Sagradas Escrituras, y continúa en sintonía con nosotros todos los lunes a las 8 de la noche en este canal, y espero que esto te ayude a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Shalom de Dios. Compártenos tus respuestas, envíanos a la dirección en pantalla tus respuestas y al final obtendrás también un reconocimiento. Shalom.